llegaba al comercio un personaje que era conocido porque venía en su transporte normal, se bajaba de su transporte, se ponía unas gafas negras, un bastón de ciego y comenzaba a mendigar. Bueno, lo que se decía en este lugar es que ese ciego no estaba tan ciego. Usted y yo encontraremos una historia similar en la Biblia, pero este hombre sí estaba ciego en realidad, físicamente, pero su corazón vio la luz antes que sus ojos. Este ciego no estaba tan ciego, porque pudo encontrar en el Mesías la salvación a su vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18 y versículo 35. Lucas capítulo 18 y versículo 35 y estaremos allí hasta el versículo 43 para ver el tema el ciego que no estaba tan ciego. Leemos en versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Dos cosas aquí con este versículo. Los pasajes paralelos, tanto de Mateo 20 como de Marcos 10, nos dicen dos cosas y nos informan dos cosas acerca de este pasaje. Lo primero es que los pasajes de Mateo y de Marcos nos dice que al salir Jesús de Jericó, y en este pasaje nos dice que acercándose Jesús a Jericó. Bueno, lo que los estudiosos y los historiadores nos muestran es que habían en realidad dos Jericó, una antigua de ruinas, de las cuales quizá Jesús salía allí según el relato de Mateo y Marcos, y bueno, estaba la otra Jericó, la nueva, la floreciente, en la cual crecían esas hermosas palmeras y en la cual había una producción muy importante de dátiles. Esa Jericó era a la cual el Señor Jesús se estaba acercando. Bueno, y también nos dice que estaba un ciego, mientras que el otro relato, en el otro evangelio, nos dice que había dos ciegos. En realidad, habían dos ciegos, pero el escritor de Lucas, según nos dicen los más estudiados, se enfocó en Bartimeo. En un ciego, al parecer, gritaba con mucho entusiasmo y además este fue miembro de la iglesia primitiva. Por eso tanto Marcos, quien da su nombre, como Lucas, también miembros activos de esta iglesia primitiva, nos están hablando de este personaje principal, de este personaje especial. Entonces, con esto en cuenta, vemos que allí estaban mendigando junto al camino, un camino próspero, porque iban los caminantes hacia Jerusalén y bueno, estos generosos que pasaban por allí les daban de sus limosnas a estos mendigos que se hacían junto al camino. Pero al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Nos dice el versículo 36. Este ciego preguntó qué era aquello. ¿Por qué gritaba? Porque algo cambió en la rutina de ese día. Y preguntó no solamente quizá qué era aquello, sino quién está pasando. ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué es esto que estoy percibiendo? Había algo que había cambiado en el flujo normal de su vida. Había algo que había cambiado en el flujo común de su diario vivir. Significa esto que pasaba Jesús Nazareno, de acuerdo a la respuesta. Nos dice que, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Pasaba el Jesús que podía hacer algo por él. Entonces, él comienza a hacer algo diferente también. Y es lo que vemos en el versículo 38. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba fuerte, era muy fuerte sus gritos y decía: Jesús, hijo de David. Y esto de hijo de David no es más que un título mesiánico. Es que estaba pasando por allí
el verdadero heredero al trono mesiánico, el único que tiene derecho de cumplir con el pacto davídico. Era especial el personaje que pasaba por el camino del cual el mendigo obtenía su sustento. Pero él gritaba muy fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al reconocer a Jesús como el Mesías, estaba también creyendo lo que estaba sucediendo. Estaba teniendo y comprendiendo que estaba pasando por allí el Salvador. Entonces grita muy fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él también pudo creer en que por ahí, como el ángel le había dicho a María, el grande, el hombre, el niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo, le dice el ángel a María. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Bueno, él pudo ver, él pudo ver. Y bueno, va a venir el típico desprecio a un mendigo marginado, el típico desprecio a este ciego que pedía limosna al borde del camino. Mira lo que dice el versículo 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, nada le pudo intimidar. Nada le pudo aplastar su pasión, ni tampoco silenciar sus gritos por su deseo, por el deseo ardiente de su corazón. Él creyó que Jesús era el Mesías, el único que podía sanarlo física y espiritualmente. Él lo pudo creer en su corazón. Su corazón había visto la luz antes que sus ojos. Por eso hablamos de que este ciego no estaba tan ciego. Su corazón vio la luz antes que sus ojos. Bueno, entonces él no se calla, él continúa, él no es aplastado por estos que le dijeron que se calle. Y entonces en el versículo 40 nos dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó. Él es el Dios eterno, el Todopoderoso, el que tiene poder sobre la naturaleza, como ya lo demostró, poder sobre las fuerzas de los más terribles demonios del infierno, como lo ha demostrado en nuestro Evangelio de Lucas, poder sobre la enfermedad, como lo va a demostrar ahora mismo, poder adicional sobre el pecado para redención de todo aquel que cree. Y el Todopoderoso le manda llamar. Y cuando llegó, le preguntó, versículo 41, diciendo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Bueno, él pide algo de que tenía que ver con su sanidad física, pero lo más especial van a ser no solamente esta sanidad, sino adicionalmente lo que el Señor Jesús dice en el versículo 42. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y una vez más, la palabra para salvado, como con la mujer del flujo, es sozo, que tiene que ver con la salvación eterna de su alma. Es algo especial lo que el Señor Jesús hace con este mendigo, con este hombre que clamó, que pudo ver, que su corazón puede ver la luz antes que sus ojos físicos. Y por la gracia del Señor recibe la sanidad de sus ojos, pero también la salvación de su alma. Mira lo que dice el versículo 43. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. De aquí aprendemos por lo menos 5 cosas que nos dice allí el comentarista MacArthur. Dice: el Señor escucha a los que claman de veras. Querido hermano, amigo, el Señor escucha a los que claman de veras. Él escucha
su necesidad de salvación, amigos. Si usted no ha venido a Cristo, entonces lo que Él escucha es su recibimiento a lo que Él le ofrece, el Evangelio. El Señor escucha a los que claman de veras. El Señor es profundamente compasivo. El Señor no es un tirano, el Señor es profundamente compasivo. Otra es que el Señor tiene poder sobre toda enfermedad, un poder inmediato, por su toque, por su palabra, un poder perfecto, un poder al instante, una sanidad total, no a medias. Es lo que el Señor puede hacer. Él tiene poder sobre toda enfermedad. Él vino para hacer algo más que sanar, ¿sí? Él vino para hacer algo más que sanar nuestro cuerpo mortal. Él vino para salvar a los perdidos y transformarles en adoradores obedientes, como está escrito. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y es un buen tiempo para hacer una autoconfrontación o un autoexamen y poder ver que hay parte de la multitud que tan solo son curiosos superficiales y que hay una falsa alabanza para con Dios. Pero hay otra parte, como estos ciegos, como el ciego del pasaje, como Bartimeo, quien arroja su capa, abandonando su identidad para adoptar una identidad nueva en Cristo Jesús. Le siguió y fue obediente, tanto que fue conocido en la iglesia primitiva, según los historiadores y los hermanos teólogos que han profundizado más en estos pasajes. Mi hermano, ¿y usted? ¿Qué piensa acerca del Señor Jesús? ¿Ha dado una respuesta de fe al Señor Jesús? ¿Ha clamado a Él para que le salve? Bueno, esta sería una buena oportunidad en esta mañana, querido amigo. Y si usted ya lo hizo, mi hermano, tenemos a un Dios todopoderoso, perfecto, grande, eterno y compasivo, quien escucha nuestros ruegos. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por amarnos y por dárnoslo todo en Cristo Jesús. En ti estamos seguros y confiados. A ti la gloria por siempre, Padre, y en ti está nuestra esperanza. Tú eres el Mesías, el Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David. Te damos gracias. Amén. Hermanos, muy buen día y bendiciones.